Hermanos y amigos que nos acompañan hoy, quiero comenzar con una reflexión que nos toca a todos, sin importar de qué nación vengamos. Si miramos hacia la historia de la humanidad, nos damos cuenta de algo inquietante: los imperios más poderosos, las civilizaciones más prósperas, los pueblos que parecían invencibles, un día terminaron cayendo en la ruina. Roma, con toda su gloria, se desplomó. Grecia, cuna de la filosofía y la ciencia, se desmoronó. Babilonia, con su majestad, fue reducida a polvo. Y cuando preguntamos por qué sucede esto, las Escrituras nos dan una respuesta que atraviesa los siglos: la raíz de la desgracia de las naciones es la idolatría. No se trata solo de estatuas de oro o madera, sino de todo aquello que desplaza a Dios del centro, de todo lo que los hombres adoran en lugar del Creador. Jonathan Edwards lo dijo con claridad en su sermón sobre la idolatría de las naciones. Tomando como base Romanos capítulo 1, nos recordó que cuando los hombres, conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que cambian su gloria incorruptible por imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos o de reptiles, Dios los entrega a sus pasiones desordenadas. Edwards decía que este entregar de Dios no es otra cosa que juicio, que cuando una nación insiste en postrarse ante ídolos, visibles o invisibles, termina atrapada en la oscuridad de su propio corazón. Y Spurgeon, por su parte, en su famoso sermón sobre Isaías 44:20, lo expresó con crudeza: el idólatra alimenta cenizas, se engaña a sí mismo, y lo que adoran no puede salvarle. Spurgeon se burlaba de lo absurdo de cortar un árbol, usar una parte para hacer fuego y cocinar, y con la otra parte tallar un ídolo y arrodillarse ante él. Y añadía: ¿no hacen lo mismo las naciones cuando convierten el dinero, el poder o la fama en sus dioses? La Biblia es clara: la idolatría es necedad, es locura. El salmista lo dijo en el Salmo 115: los ídolos tienen boca, pero no hablan; ojos tienen, pero no ven; manos tienen, pero no palpan. Y añade algo estremecedor: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Es decir, el hombre que adora ídolos termina volviéndose como ellos, vacío, sordo, ciego, incapaz de ver la verdad. Y lo mismo ocurre con las naciones. Una nación que se rinde a la idolatría termina reflejando la misma esterilidad de los ídolos que adora. Miremos ejemplos de la historia. Israel, el pueblo escogido, fue advertido una y otra vez. Cuando adoró al becerro de oro, la ira de Dios se encendió. Cuando siguió a Baal y Asera, vinieron las derrotas y finalmente el exilio. Babilonia, con toda su grandeza, levantó ídolos en todas las plazas, y Dios la derribó en una noche. Roma, que se inclinaba ante miles de dioses y diosas, se llenó de corrupción, violencia y decadencia, hasta que se desplomó. No hay imperio que pueda sostenerse sobre el fundamento de la idolatría. Pero no pensemos que la idolatría es solo un asunto del pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, las naciones continúan rindiéndose a los ídolos. Pensemos en Estados Unidos, un país que nació sobre principios bíblicos, donde sus primeros padres peregrinos buscaban la libertad de adorar al verdadero Dios. Pero con el paso del tiempo, ha cambiado la gloria de Dios por la idolatría del dinero, del poder militar, de la tecnología y del entretenimiento. Hoy vemos una nación dividida, atrapada en crisis morales, donde el aborto y la perversión son exaltados como derechos, y donde la idolatría del yo ha sustituido al Dios de la Biblia. Edwards diría: esta es la evidencia de un pueblo entregado por Dios a sus pasiones desordenadas. Miremos Europa, especialmente naciones como Francia y Alemania. Durante siglos fueron centros de avivamiento, cuna de la Reforma, tierra de grandes predicadores. Pero en su orgullo, se rindieron a la idolatría de la razón, del humanismo, del secularismo que excluyó a Dios de la vida pública. Hoy estas naciones experimentan una crisis de identidad espiritual, vacías de fe, con iglesias convertidas en museos y con generaciones enteras que no saben quién es Cristo. Spurgeon diría: esta es la necedad de la idolatría, que alimenta cenizas y deja hambriento al corazón. Latinoamérica también es testigo de la ruina que trae la idolatría.
Pensemos en México, donde el sincretismo religioso ha elevado imágenes y vírgenes a un lugar que pertenece solo a Dios. Miles se postran, pero el país sigue atrapado en la violencia, la corrupción y la injusticia. Pensemos en Brasil y Argentina, donde se levantan ídolos de la política y del deporte, donde el pueblo deposita su fe en líderes humanos o en la gloria pasajera de un partido de fútbol. Pero mientras tanto la corrupción devora las estructuras sociales. Y pensemos en Venezuela, donde el culto al poder político ha convertido a líderes en ídolos, casi en objetos de veneración, mientras el pueblo sufre una de las peores crisis humanitarias de nuestra era. Esto no es casualidad. Cuando una nación exalta a un hombre en lugar de a Dios, Dios mismo se aparta y permite que la idolatría muestre su fruto amargo. En Centroamérica, Haití nos estremece. Un país marcado por siglos de sincretismo, donde la fe en Cristo fue mezclada con prácticas de vudú y espiritismo, donde se busca la ayuda de fuerzas ocultas. ¿Cuál ha sido el resultado? Pobreza, inestabilidad, violencia, desastres constantes. No estamos diciendo que todos los sufrimientos se deban únicamente a la idolatría, pero sí que la idolatría abre las puertas a la ruina espiritual, social y política. Edwards lo habría explicado así: Dios entrega a un pueblo a la confusión de su mente cuando ese pueblo rehúsa glorificarle como Dios. Miremos hacia Oriente. China, con su poder económico y militar, es un gigante en el mundo moderno. Pero detrás de esa fuerza hay idolatría, idolatría al Estado, idolatría al poder absoluto, idolatría al materialismo. El gobierno se convierte en un Dios que persigue al verdadero pueblo de Dios. Y aunque hay prosperidad material, el vacío espiritual es evidente. Y en el Medio Oriente, la idolatría se disfraza de religión. Se adoran sistemas, profetas, rituales, pero sin Cristo, sin el Hijo de Dios. Y el fruto es fanatismo, violencia y destrucción. Incluso en África vemos la idolatría presente. En algunas naciones, el poder tribal y la adoración a espíritus dominan la cultura. Los líderes se convierten en ídolos, venerados como dioses. Y el resultado es el mismo: corrupción, pobreza, guerras interminables. La idolatría nunca bendice a una nación, siempre la destruye. ¿Se dan cuenta, hermanos? La idolatría no es solo un problema individual, es un problema nacional. Lo que un pueblo adora determina su destino. Si una nación adora a Cristo, habrá esperanza. Si una nación adora a los ídolos, habrá ruina. Jonathan Edwards lo advirtió: las naciones que se alejan de Dios se hunden en sus propias tinieblas. Y Spurgeon lo gritó desde su púlpito: el hombre que confía en un ídolo se engaña a sí mismo, y la nación que levanta ídolos sobre el Dios vivo camina hacia su propia destrucción. Pero no quiero dejarles solo con un mensaje de juicio. Porque la misma Biblia que denuncia la idolatría nos muestra el camino de regreso. En 2 de Crónicas 7, 14, Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El remedio para la idolatría de las naciones es volver al Dios vivo, postrarse solo ante Él, confesar que Cristo es el único Señor. Hoy tenemos que mirar a nuestros propios países. ¿Qué ídolos se levantan en nuestras tierras? ¿Qué es lo que adoramos en vez de a Dios? ¿Es el dinero, es el poder, es la fama, es la religión muerta, es el placer? Si queremos ver restauración en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, tenemos que derribar esos ídolos y volvernos al Señor Jesucristo. Y ahora quiero hablarte a ti que me escuchas. Tal vez pienses: yo no tengo ídolos, yo no me inclino ante imágenes de madera. Pero la idolatría no siempre se ve en una estatua. Puede estar en tu corazón. Todo lo que amas más que a Dios, todo lo que ocupa su lugar, es un ídolo. ¿Es tu carrera, tu éxito, tu comodidad, tu propia vida? Hoy Cristo te llama a rendir esos ídolos y a mirarlo a Él como tu único Señor. Porque solo Él puede salvarte, solo Él puede dar vida a tu corazón y restaurar tu futuro. Amigos, las naciones caen por la idolatría, pero los individuos también perecen por ella.
Por eso hoy el llamado no es solo para los países, sino para ti. El profeta Isaías dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. No hay otro camino, no hay otro Salvador, no hay otro fundamento. Derribemos los ídolos, y levantemos a Cristo en el centro de nuestras vidas y nuestras naciones. Querida comunidad, quiero dejarte con esta reflexión, ¿qué ídolo necesita caer hoy en tu vida y en tu nación? ¿Estás dispuesto a orar no solo por ti, sino también por tu pueblo, para que regrese al Señor? Te invito a dejar tu comentario, a compartir cómo ves la idolatría en tu país, y a unirte en oración para que Cristo vuelva a ser exaltado en medio de las naciones. Porque la idolatría trae ruina, pero Cristo trae vida, perdón y restauración. Que el Señor nos ayude a reconocerlo, a confesarlo, y a esperar en Él. Amén.